¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué ciertas historias te las hicieron repetir tantas veces de niño? La creación del mundo en 6 días. El primer hombre formado del barro. Una serpiente que habla. Un diluvio que cubrió todo el planeta. Te las contaron como si fueran hechos históricos, como si dudar de ellas fuera una forma de traición. ¿Sabes lo que más me molesta de todo esto? No es que sean historias antiguas. Hay muchas historias antiguas hermosas y valiosas. Lo que me molesta profundamente es que te las usaron como herramienta. Te las presentaron como verdad absoluta para que sintieras que algo estaba mal contigo si no las creías ciegamente. Y eso, mi hermano, mi hermana, tiene nombre. Se llama manipulación. Hoy vamos a abrir juntos el Génesis. No para burlarnos, no para destruir por destruir. Vamos a leerlo como adultos que merecen la verdad. Y cuando terminemos, vas a entender por qué te prohibieron hacer exactamente esto durante tantos años. Hace casi 4 siglos, un joven brillante de Ámsterdam hizo exactamente lo que vamos a hacer ahora. Se llamaba Baruch Spinoza. Era hijo de una familia judía devota. Conocía el hebreo antiguo como pocos. Y un día, decidió leer los textos sagrados con una sola pregunta en mente. ¿Esto tiene sentido? Lo que encontró lo cambió todo. Encontró costuras visibles donde habían pegado historias diferentes. Encontró errores que ningún ser omnisciente cometería. Encontró contradicciones que gritaban desde las páginas que nadie se atrevía a señalar. ¿Y sabes qué le hicieron por decir la verdad? Lo excomulgaron con la maldición más brutal que su comunidad había pronunciado jamás. Le prohibieron hablar con cualquier judío. Su propia familia lo abandonó. Murió solo, puliendo lentes para sobrevivir a los 44 años. Pero nos dejó algo invaluable, el permiso de preguntar. Hoy usamos ese permiso. Hoy honramos su sacrificio leyendo con ojos abiertos. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 3. Léelo conmigo. Dios dice, hágase la luz, y la luz aparece. Inmediatamente comienzan los ciclos de día y noche. Primera mañana, primera tarde, segundo día, tercero. Ahora salta al versículo 14 del mismo capítulo. Aquí Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Cuarto día. Espera. Lee eso otra vez. Había luz brillante durante 3 días completos. Había ciclos perfectos de mañana y tarde. Pero el sol, que es literalmente la fuente de la luz diurna y la causa de esos ciclos, no existía todavía. ¿Cómo tienes sombra sin objeto que la proyecte? ¿Cómo tienes día y noche sin un sol que marque la diferencia? Es como decir que escuchaste el eco 3 días antes de que existiera el sonido original. Los defensores del texto tienen una respuesta preparada. Dicen que era una luz especial, divina, diferente, que Dios mismo irradiaba esa luminosidad. Pero fíjate en lo que acaban de hacer sin darse cuenta. Acaban de admitir que el texto no puede ser literal. Acaban de inventar algo que el texto no dice para salvar algo que el texto sí dice. Y si este pasaje necesita interpretación simbólica para tener sentido, ¿qué autoridad tiene para exigir obediencia literal en todo lo demás? El autor de estas líneas vivía en una época donde la luz y el sol eran conceptos separados en la mente humana. Experimentaban la claridad del amanecer antes de ver el disco solar asomarse. Entonces escribieron la creación en ese orden experiencial. Primero luz general, después sol específico. No es conocimiento cósmico revelado. Es observación ingenua de personas que no tenían telescopios ni física, y esto apenas comienza. Versículo 11 del mismo capítulo. Tercer día. Dios crea plantas, árboles, vegetación que da semilla y fruto, ecosistemas completos funcionando. El sol aparece en el versículo 14. Cuarto día. Las plantas existieron un día completo antes de que existiera el sol. ¿Alguna vez dejaste una planta en un cuarto oscuro durante una semana? ¿Recuerdas lo que pasó? Se marchitó, se volvió amarilla, empezó a morir, porque toda la vida vegetal depende absolutamente de la fotosíntesis, un proceso que requiere específicamente luz solar con longitudes de onda precisas. Sin sol real, no hay fotosíntesis real. Sin fotosíntesis no hay plantas vivas. Es biología básica que cualquier estudiante de secundaria conoce hoy, pero el autor del Génesis no lo sabía. En su comprensión del mundo, las plantas simplemente crecían. No entendía los mecanismos moleculares de la clorofila, convirtiendo luz en energía química. Entonces escribió plantas apareciendo antes del sol sin ver ningún problema, porque para él no había ninguno. ¿Sientes eso?
Esa pequeña grieta en el edificio que te dijeron era perfecto. No la estoy creando yo, siempre estuvo ahí. Solo te prohibieron mirarla. Ahora vamos a Génesis capítulo 4. La historia de Caín y Abel. Caín mata a su hermano por celos. Dios lo confronta y lo maldice. Y Caín dice algo extraño: cualquiera que me encuentre, me matará. Cualquiera. ¿Quién exactamente? Según el relato que acabamos de leer, Adán y Eva son los primeros y únicos humanos. Tienen 2 hijos, Caín y Abel. Abel está muerto. Entonces, matemáticamente, solo existen 3 personas en todo el planeta: Adán, Eva y Caín. ¿De quién tiene miedo Caín? ¿Quién va a encontrarlo vagando? Y luego, versículo 17, aparece este detalle imposible. Conoció Caín a su mujer. ¿Cuál mujer? ¿De dónde salió? El texto no lo explica. Simplemente aparece una esposa de la nada, como si hubiera otras familias, otras comunidades, otras personas que el relato anterior niega explícitamente que existan. La respuesta tradicional es incómoda. Se casó con su hermana. El texto menciona después que Adán y Eva tuvieron otros hijos no nombrados, pero esa explicación desesperada no resuelve nada. Todavía no explica de quién tiene miedo Caín. Todavía no explica para quién construye una ciudad entera unas líneas después. La explicación real es más simple cuando dejas de proteger el texto de sí mismo. La historia de Caín y Abel era originalmente un relato independiente, un mito sobre el conflicto entre agricultores sedentarios y pastores nómadas, sobre rivalidad fraternal, sobre las consecuencias del primer asesinato. Cuando editores posteriores compilaron diferentes tradiciones orales en un solo libro, insertaron esta historia después del relato de Adán y Eva sin darse cuenta de que se contradecían mutuamente. O quizás sí se dieron cuenta, pero les importó más preservar ambas tradiciones que la coherencia lógica. El resultado es un texto sagrado que se desmiente a sí mismo en 4 capítulos. ¿Recuerdas cuando eras niño y algo no encajaba en estas historias? ¿Recuerdas esa vocecita interior que decía, pero eso no tiene sentido? Te enseñaron a callar esa voz. Te dijeron que era el demonio tentándote, que la fe verdadera no cuestiona. Pero esa voz era tu inteligencia funcionando correctamente, era tu capacidad de razonamiento haciendo exactamente lo que debe hacer, y te hicieron sentir culpable por ser inteligente. Eso es lo que no les perdono. Ahora viene la historia que más usaron para aterrorizarte: el diluvio de Noé. Dios decide destruir a toda la humanidad corrupta. Solo Noé encuentra gracia. Recibe instrucciones específicas: construir un arca de 133 metros de largo, 22 de ancho, 13 de alto. Meter 2 ejemplares de cada especie impura, 7 de cada especie pura. Llueve 40 días. El agua cubre absolutamente todo, incluyendo las montañas más altas. Todo ser viviente fuera del arca muere. Después de meses, el agua baja y la vida comienza de nuevo. Es cinematográfico, es épico, es físicamente imposible. Empecemos por el arca misma: 133 metros de madera pura, sin refuerzos metálicos, sin tecnología moderna, sin cálculos de ingeniería naval. ¿Sabes qué pasa cuando intentas construir un barco de madera de ese tamaño? Se parte. La madera no tiene resistencia estructural suficiente para soportar las fuerzas de tensión y torsión de una embarcación tan masiva. Los barcos de madera más grandes jamás construidos en la era industrial, ya con refuerzos de metal, medían menos de 100 metros y aún así tenían problemas graves de filtración. El arca descrita habría colapsado antes de flotar. Ahora los animales. 2 de cada especie. ¿Sabes cuántas especies de animales terrestres existen? Millones. Solo de insectos hay más de 1 millón de especies documentadas. ¿Cómo llegaron los canguros desde Australia? ¿Los perezosos desde Sudamérica? ¿Los pingüinos desde la Antártida? ¿Cómo sobrevivieron animales que necesitan climas específicos para vivir? ¿Cómo alimentaron a los carnívoros durante meses sin que se comieran a los herbívoros? ¿Cómo manejaron 8 personas la cantidad de excremento que millones de animales producen diariamente? Es logísticamente absurdo cuando lo piensas más de 5 minutos. Y el agua. Para cubrir el monte Everest, necesitarías aproximadamente 9 kilómetros adicionales de agua sobre toda la superficie terrestre. No existe suficiente agua en toda la atmósfera para eso, ni siquiera evaporando todos los océanos. Y después del diluvio, ¿a dónde fue? El agua no desaparece mágicamente, pero lo más revelador es lo que no existe: evidencia geológica. Si hubo un diluvio global hace 4.000 años, habría una capa sedimentaria distintiva en todo el planeta.
Habría fósiles de todas las épocas mezclados caóticamente. Habría interrupción súbita en todas las civilizaciones humanas simultáneamente. No hay nada de eso. Las capas geológicas muestran millones de años de deposición gradual. Los fósiles están ordenados perfectamente por época. Egipto, China, Mesopotamia tienen registros continuos sin ninguna catástrofe global repentina. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Los babilonios tenían exactamente la misma historia siglos antes de que se escribiera el Génesis. La epopeya de Gilgamesh cuenta de Utnapishtim, un hombre advertido por los dioses de un diluvio inminente, que construye un barco enorme, salva animales, envía aves para encontrar tierra seca y ofrece sacrificio de gratitud al salvarse. La estructura es casi idéntica. Los autores del Génesis simplemente adaptaron un mito mesopotámico preexistente a su propia teología. Y durante siglos te contaron esta historia para aterrorizarte con la ira divina, para que temieras desobedecer. Nunca te dijeron que era una copia adaptada de un mito anterior que nunca sucedió. Génesis capítulo 11. La Torre de Babel. Toda la humanidad habla un solo idioma. Deciden construir una torre que llegue hasta el cielo. Y Dios baja, la ve, y dice algo extraordinario. Si permanecen unidos, nada de lo que se propongan les será imposible. Entonces confunde sus idiomas y los dispersa por toda la tierra. Léelo otra vez. Dios se siente amenazado por humanos cooperando. Teme que logren demasiado si permanecen unidos. Entonces sabotea activamente su capacidad de comunicarse. Es una imagen perturbadora de lo divino, un Dios inseguro que necesita mantener a la humanidad débil y dividida. Pero más allá de eso, el relato contradice todo lo que sabemos sobre lingüística. Los idiomas no aparecen instantáneamente por intervención sobrenatural. Evolucionan gradualmente a través de siglos de separación geográfica y cambio cultural. El español, el portugués, el italiano, el francés, todos evolucionaron del latín durante cientos de años. No aparecieron mágicamente diferentes cuando Dios confundió algo. Podemos rastrear científicamente la evolución de familias lingüísticas enteras. Las lenguas principales divergieron hace decenas de miles de años, no hace 4000 en Mesopotamia. Y lo más revelador, el autor claramente pensaba que el cielo era una cúpula sólida física que se podía alcanzar con una torre suficientemente alta. No sabía que la atmósfera se extiende gradualmente por kilómetros. No sabía que las estrellas están a distancias de años luz. Escribió desde una cosmología primitiva de tierra plana con techo alcanzable. Si esto fuera conocimiento divino revelado, Dios habría sabido que ninguna torre puede alcanzar el cielo, porque el cielo no es un techo sólido. Génesis capítulo 5. Las edades de los patriarcas. Adán vivió 930 años. Set vivió 912. Matusalén vivió 969. Noé vivió 950. 900 años. Casi un milenio de vida humana. Es biológicamente imposible. No existe ningún mecanismo conocido o teóricamente plausible que permita a un ser humano vivir 900 años. Nuestras células acumulan daño progresivo. El ADN se degrada. Los telómeros se acortan. Los órganos fallan eventualmente. La esperanza de vida máxima documentada con toda la medicina moderna es apenas poco más de 100 años en casos excepcionales. Los apologistas inventan explicaciones sin evidencia. Que la atmósfera era diferente, que había una capa de agua protectora en el cielo, que los humanos primitivos eran genéticamente superiores. No hay absolutamente ninguna evidencia de nada de esto. La explicación real es cultural. Muchas civilizaciones antiguas atribuían edades legendarias a sus antepasados míticos. Los sumerios tenían listas de reyes que gobernaron supuestamente decenas de miles de años cada uno. Era una convención literaria para indicar antigüedad venerable, no dato histórico literal. Pero la Iglesia insistió durante siglos que estos números eran precisos. Calcularon la edad de la Tierra sumando genealogías. Llegaron a aproximadamente 6000 años. Cuando la geología demostró que la Tierra tiene miles de millones de años, tuvieron que retroceder silenciosamente, admitir que quizás esos números no eran tan literales. Pero si los números no son literales, ¿qué más tampoco lo es? ¿Los 6 días? ¿Adán y Eva? ¿El diluvio? ¿Dónde trazas la línea entre lo literal y lo simbólico? ¿Y quién decide? Y ahora volvemos al principio, porque el séptimo absurdo es el más revelador de todos.
Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Mismo día, mismo momento, juntos, iguales. Génesis capítulo 2 cuenta algo completamente diferente. Versículo 7. Dios forma al hombre del polvo. Versículo 8. Lo coloca solo en el jardín. Versículos 19 y 20. Crea los animales y los trae al hombre para que les ponga nombre. Versículos 21 al 23. Finalmente, Dios hace dormir al hombre, toma una de sus costillas y construye a la mujer. No son dos versiones del mismo evento, son dos cronologías mutuamente excluyentes. En la primera, hombre y mujer son creados simultáneamente como iguales. En la segunda, el hombre existe solo durante tiempo indefinido, nombra a todos los animales, y solo después se crea a la mujer de una parte de su cuerpo. ¿Por qué existen dos relatos contradictorios uno después del otro? Porque provienen de dos tradiciones teológicas diferentes. Una, probablemente más antigua, veía a hombre y mujer como iguales. Otra, posterior y más patriarcal, necesitaba justificar la subordinación de la mujer. Entonces creó el relato donde ella es derivada del hombre, creada después funcionalmente para servirle. ¿Y cuál versión te enseñaron durante 2000 años? La segunda, exclusivamente. La Iglesia eligió estratégicamente la narrativa que servía a su estructura de poder. Te dijeron que la mujer fue creada de la costilla del hombre. Nunca te dijeron que otro versículo del mismo libro los presenta como absolutamente iguales. Ahí están. 7 grietas enormes en un edificio que te juraron era perfecto. Luz sin sol, plantas sin fotosíntesis, esposas sin personas, diluvio sin evidencia, torres sin cosmología coherente, patriarcas sin biología posible, dos creaciones que se contradicen. Cada uno de estos absurdos, cuando lo miras con honestidad simple, se derrumba completamente. No bajo crítica malintencionada, bajo lógica elemental, bajo conocimiento básico de cómo funciona el mundo. Si el Génesis fuera genuinamente revelación divina de un ser omnisciente, no tendría estos errores. No contradiría física, biología, geología, astronomía. No se contradiría a sí mismo capítulo tras capítulo, pero lo hace. Constantemente. Inevitablemente. Porque no fue dictado por una mente perfecta. Fue escrito por humanos de la Edad del Bronce, con conocimiento limitado de su época, compilando tradiciones orales diferentes, creando mitos de origen para dar identidad a su pueblo. Y durante miles de años te obligaron a creer que cada palabra era perfecta. Te castigaron por dudar, te llamaron hereje por preguntar, te instalaron culpa por usar tu inteligencia. Pero tus dudas eran correctas, tu lógica funcionaba perfectamente. No estabas siendo rebelde, estabas siendo honesto. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, respira. Es normal sentir vértigo. Son certezas falsas desmoronándose, pero ese peso nunca fue tuyo. Te lo impusieron. Ahora puedes soltarlo. Segundo, entiende algo importante. Reconocer que el Génesis es mitología no significa que lo divino no exista. Significa que puedes buscar conexión auténtica sin necesitar mitos literales de 6 días, sin diluvios imposibles, sin patriarcas de 900 años. Tercero, suelta la culpa. Si creciste sintiendo que naciste defectuoso por algo que Adán hizo, escucha esto. Adán nunca existió históricamente. El jardín nunca existió geográficamente. No hay pecado original heredado de un evento que nunca ocurrió. Tu valor no está manchado por nada. Eres completo tal como eres. Finalmente, perdónate por haber creído. No fuiste ingenuo, fuiste niño. Te enseñaron con rituales poderosos y amenazas de castigo eterno. No tuviste opción real. Pero ahora sí la tienes. Puedes elegir honestidad sobre tradición cómoda, verdad sobre conformismo, libertad intelectual sobre obediencia institucional. Si esto resonó contigo, compártelo. No para atacar a nadie, para alcanzar a quienes ya dudan en silencio, para validar a quienes siempre sintieron que algo no encajaba. Escríbeme cuál de los 7 absurdos te impactó más, del 1 al 7. Quiero saber qué está pasando en tu mente ahora mismo. No estás solo. Somos miles recorriendo este camino hacia la honestidad. Lo que viste hoy no son secretos ocultos. Es evidencia clara, visible para cualquiera que lea con ojos abiertos. Pero tú decidiste mirar. Eso te cambia. Bienvenido a casa, hermano. Bienvenida a casa, hermana.
Este es tu primer día de leer sin miedo, de preguntar sin culpa, de pensar sin pedir permiso, porque la paz que viene de una verdad incómoda es infinitamente más profunda que la paz construida sobre mentiras cómodas. Nos vemos pronto. Esto apenas comienza. Esto